Muy buenas, hoy desarrollaremos la clase de imagenología de la nariz y senos paranasales. Los integrantes de este grupo son el Dr. Rolando Stefani y quien les habla el Dr. Daniel Vidales. Principalmente nos enfocaremos en tres estudios de imágenes en rinología, que son la radiografía convencional, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. Primeramente hablaremos de la radiografía convencional. A la izquierda tenemos una proyección de Waters o nasomento placa que se obtiene apoyando el mentón y la nariz sobre el chasis, mientras el haz de rayos X se encuentra perpendicular al chasis. En esta proyección podemos valorar los senos frontales y los senos maxilares y la cavidad nasal. A la derecha tenemos la proyección de Catwell o frontonasoplaca que se obtiene apoyando la nariz y la frente contra la placa de rayos X con inclinación caudal al tubo. Nos permite valorar los senos etmoidales, los senos frontales y los senos esfenoidales. Por último tenemos la proyección de perfil o lateral de cráneo que permite visualizar los huesos de la pirámide nasal, el seno frontal y el esfenoidal y la adenoides. La radiografía simple o convencional tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Las ventajas es que tiene un bajo coste, escasa radiación en comparación con la tomografía axial computarizada. Las limitaciones: poca sensibilidad para detectar cambios óseos o engrosamiento del mucoperiósteo y no evalúa bien las celillas etmoidales anteriores, los 2/3 superiores de las fosas nasales y el receso frontal. Las indicaciones: una clínica de sinusitis, pero con signos confusos. Ahora pasaremos a hablar de la tomografía axial computarizada, que es la técnica más usada. En el plano coronal es el más útil, perpendicular al paladar. El estudio se realiza sin medio de contraste y con filtro de hueso. Las indicaciones: identificar y caracterizar la patología nasosinusal, caracterizar la anatomía y las variantes anatómicas que favorezcan la patología o que puedan conllevar riesgos en la cirugía, y para valoración de las complicaciones postquirúrgicas. El inconveniente que tiene la tomografía es que el paciente se expone a mucha radiación ionizante. Los cortes que pedimos en la tomografía axial computarizada: de izquierda a derecha tenemos el corte axial, después el sagital y por último el plano coronal. En esta imagen observamos una tomografía, un corte axial a nivel del meato medio, en donde se observa la cavidad nasal, el espacio aéreo del cavum, la apófisis pterigoidea a la lateral, la hendidura pterigopalatina, el meato medio, el ostium del seno maxilar, el hueso cigomático, el tabique nasal, la pirámide nasal, el conducto nasolacrimal, el cornete medio, el seno maxilar, el proceso coronoide de la mandíbula, apófisis pterigoidea del ala medial y el cóndilo del mandibular. En esta imagen observamos una tomografía a corte coronal, en donde se observa la cavidad nasal, el meato inferior, el seno maxilar, el proceso uncinado, el meato medio, la bulla etmoidal, la lámina vertical del cornete medio, la lámina cribiforme, la crista Galli, las celdillas etmoidales anteriores, la lámina papirácea, el canal infraorbitario, el ostium del seno maxilar e infundíbulo, el cornete medio, el cornete inferior y el tabique nasal. Por último tenemos la resonancia magnética nuclear, que es una
técnica de imagen complementaria a la tomografía computarizada es la técnica de elección en la valoración de los tejidos blandos. Se necesita contraste. Las indicaciones de la resonancia magnética nuclear son sospecha de complicaciones intracraneales u orbitarias de procesos nasosinusales, para la valoración de la extensión de los tumores, sobre todo para valorar si existe diseminación perineural. Las limitaciones de la resonancia magnética es que su coste es elevado, y la disponibilidad y la presencia de secreciones con alto contenido en proteínas da una señal baja que puede simular senos normalmente neumatizados. Ahora vamos a hablar un poco de las variantes anatómicas del septo nasal. La desviación del septo nasal es frecuente. Si es marcada, puede llegar a estenosar el meato medio y comprometer el drenaje de los senos que drenan en él. A veces incluso se pueden formar sinequias con las estructuras vecinas. En la imagen podemos observar hacia la izquierda una desviación septal hacia la derecha con formación de un espolón óseo que contacta con la pared lateral. En la imagen de la derecha podemos ver una desviación septal hacia la izquierda con formación de un espolón óseo. Otra variante anatómica que podemos observar es la crista galli neumatizada, señalada con la flecha amarilla. Otras variantes anatómicas que podemos encontrar es de acuerdo al grado de neumatización de las celdillas etmoidales. Debemos identificar la bulla etmoidal, que es la celda localizada en la pared lateral del meato medio y es la más grande y constante de las celdas etmoidales anteriores. Forma las paredes superior y posterior del infundíbulo etmoidal y cuando es muy grande puede estenosarlo. También, si existen celdas del Agernaci, son las primeras celdillas aéreas visibles en la pared superolateral de la fosa nasal. Si son de gran tamaño, pueden estenosar el receso frontal. Y por último, en la imagen de la derecha y hacia abajo, tenemos las celdas de Haller, que son celdillas etmoidales de localización infraorbitaria. Drenan al meato medio y pueden causar estenosis del infundíbulo. Podemos tener una variabilidad en el grado de neumatización de los senos paranasales, como hipoplasia del seno maxilar, aplasia del seno frontal y aplasia del seno esfenoidal. Con respecto al grado de neumatización del seno esfenoidal, si el seno es grande puede existir prolongaciones hacia las alas del esfenoides, apófisis pterigoides, incluso hasta la apófisis basilar del occipital. A veces, las celdas etmoidales posteriores se introducen en el esfenoides. Cuando esto pasa se denominan celdas de Onodi. Por último tenemos las variantes del cornete medio, que a veces está neumatizado, donde se llama concha bullosa, que puede favorecer la obstrucción del complejo osteomeatal o solo la lamela vertical, que sería la celda interlamelar. O también puede presentar una convexidad invertida, situación en la cual se denomina cornete medio paradójico. Ahora empezaremos a hablar de la patología inflamatoria nasosinusal. Existen 6 patrones de enfermedad nasosinusal que se correlacionan con las vías de drenaje mucociliar. Podemos dividirlos en patrones obstructivos y no obstructivos. Entre los patrones obstructivos tenemos el patrón infundibular, patrón del conducto nasofrontal, la unidad osteomeatal, el receso esfenoetmoidal y la poliposis nasosinusal. En los no obstructivos tenemos el inclasificable, que es cuando la enfermedad no se atribuye
a la obstrucción de las vías de drenaje conocidas, sino que existe una afectación aleatoria de los senos o es secundaria a cambios postquirúrgicos. Acá tenemos el patrón infundibular en donde se afecta el infundíbulo, el seno maxilar y el mismo seno. Podemos observar que el seno maxilar izquierdo está completamente velado. En esta diapositiva tenemos el patrón del conducto nasofrontal y la unidad osteomeatal. En la imagen superior izquierda tenemos una obstrucción del conducto nasofrontal de la unidad osteomeatal. Se afecta solo el seno frontal. En la imagen de abajo tenemos el patrón de la unidad osteomeatal en donde la lesión afecta al área del meato medio. Se afectan el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y medias y el seno frontal, o sea, todos los senos que drenan en el meato medio. Por último tenemos la poliposis nasosinusal en donde se visualizan masas polipoideas que rellenan las fosas nasales y los senos de forma bilateral. Ahora hablaremos de la patología inflamatoria nasosinusal. La rinosinusitis es la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. Es agudo cuando tiene 4 semanas o menos de duración y crónico cuando tiene 12 semanas o más de duración. Existen factores que la favorecen como cuadros obstructivos, como son las variantes anatómicas, la presencia de pólipos o tumores, y cuadros clínicos como los factores que afectan a la producción de moco o al drenaje mucociliar, que se ven infecciones, asma, alergia, fibrosis quística, síndrome de Cartagener y granulomatosis de Wegener. El diagnóstico: la sinusitis aguda se diagnostica por la clínica, solo se realizan estudios radiológicos ante la sospecha de complicaciones, sinusitis aguda sobre una sinusitis crónica y en las sinusitis recurrentes. En esta imagen observamos signos radiológicos de sinusitis en radiografía simple. Tenemos la proyección de Waters o nasomentoplaca. En la imagen de la izquierda observamos una sinusitis maxilar en donde hay engrosamiento mucoso en ambos senos maxilares. En la imagen de la derecha observamos en la misma proyección una sinusitis maxilar donde hay engrosamiento mucoso y nivel hidroaéreo en ambos senos maxilares. En esta tomografía corte coronal de los senos paranasales podemos observar un engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares y de las celdillas etmoidales. En esta imagen podemos observar una resonancia magnética, corte axial y coronal. En T1 se observa una mucosa engrosada que es isointensa respecto al resto de los tejidos blandos. Los cambios en el hueso son difíciles de apreciar y las secreciones muestran una señal variable. En T2 la mucosa engrosada parece hiperintensa y las secreciones muestran una señal variable. Otra patología inflamatoria nasosinusal son los quistes de retención, que son lesiones quísticas secundarias a la obstrucción inflamatoria de las glándulas seromucosas de la pared del seno. En este corte, en la tomografía coronal de senos paranasales, se observan quistes de retención, una masa con densidad de partes blandas, de aspecto redondeado y borde liso, localizadas en porción declive del seno afectado y respeta la cavidad nasal y no se acompaña de destrucción ósea. Otra patología que vamos a observar son los pólipos inflamatorios, que es una de las complicaciones más frecuentes de la sinusitis crónica. En este corte tenemos una tomografía axial de senos paranasales, corte coronal, poliposis nasosinusal. Se observan masas polipoideas
con densidad de partes blandas que rellenan y opacifican las fosas nasales y los senos de forma bilateral. Se mezclan con secreciones inflamatorias crónicas que son hiperdensas al disminuir la cantidad de agua. También se observan cambios óseos, desmineralización y remodelación ósea, pérdida de las trabéculas óseas de las celdillas etmoidales. También se observa ensanchamiento del infundíbulo maxilar y amputación de la punta del cornete medio. Acá observamos un pólipo antrocoanal, que es un pólipo inflamatorio que crece desde el antro del seno maxilar, opacificándolo de forma completa. Expande el ostium de drenaje y se hernia hacia la cavidad nasal. Si este pólipo sigue creciendo, puede alcanzar la nasofaringe. El mucocele se forma por obstrucción del ostium de drenaje del seno, generalmente por un proceso inflamatorio crónico, con acumulación de secreciones y descamación. Son lesiones pseudoquísticas que se comportan como masas expansivas, llenas de moco limitado por el muco periósteo que rodea a los senos paranasales. Acá en la tomografía observamos una masa de densidad agua en el interior del seno y lo llena completamente con remodelado de las paredes óseas. En la resonancia magnética en T1 vemos una señal heterogénea que es alto contenido en agua, una hiposeñal por la presencia de agua e hiperseñal por el contenido en proteínas. Por último tenemos la enfermedad destructiva granulomatosa no infecciosa. En la imagen observamos la enfermedad de Rosay-Dorfman, que es una histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva. En la imagen observamos adenopatías de gran tamaño en distintas localizaciones. Afectación sinusal con ocupación de los senos, con remodelación y reabsorción y engrosamiento óseo. Ahora tenemos las complicaciones de la patología inflamatoria nasosinusal, la afectación orbitaria, que es la complicación más frecuente de la sinusitis aguda. En la imagen podemos observar un absceso subperióstico como complicación de una sinusitis. En el corte axial, a la altura de las celdillas etmoidales, observamos una ocupación de las celdillas etmoidales anteriores. Se asocia a dehiscencia en la lámina papirácea y una colección en la cara medial del espacio extracoanal de la órbita izquierda. Para terminar con la patología inflamatoria nasosinusal, vamos a hablar de las complicaciones intracraneales, que son poco frecuentes pero pueden llegar a ser muy graves. Se incluyen meningitis, empiema subdural, absceso cerebral y trombosis del seno cavernoso. En la imagen observamos un empiema subdural como complicación de una sinusitis. En la TAC se observa una pequeña colección extraaxial parafalciana anterior derecha que es hipodensa. En la resonancia magnética en T1 tenemos una colección hipointensa y en T2 tenemos una colección hiperintensa. Ahora vamos a hablar de los tumores nasosinusales benignos. Están los derivados del hueso y del cartílago. El osteoma es un tumor benigno de lento crecimiento formado por la proliferación de hueso maduro. Es el tumor benigno más frecuente del área nasosinusal. En la imagen de la izquierda, en un corte coronal de una tomografía de senos paranasales, podemos observar un osteoma en el seno frontal izquierdo. En la imagen de la derecha observamos osteomas etmoidales múltiples en un paciente con síndrome de Gardner. Y en la otra imagen tenemos osteomas en las celdillas etmoidales posteriores. La displasia fibrosa es una enfermedad caracterizada porque el hueso normal se reemplaza por una mezcla de tejido fibroso
y fragmentos pequeños de hueso trabecular inmaduro. En la tomografía observamos una lesión ósea expansiva con afectación del hueso medular, de forma homogénea en vidrio ilustrado. La cortical está preservada y es fina. Existe una transición abrupta entre el hueso normal y el patológico. En la resonancia, la masa de señal hizo ligeramente hipointensa respecto al hueso, con el contraste realza de forma intensa moderada. Terminamos con los tumores benignos derivados del hueso y del cartílago. Ahora hablaremos del papiloma invertido, que es cuando el epitelio se invagina y prolifera en el estroma subyacente. En la TAC corte coronal de senos paranasales podemos observar un papiloma invertido en la fosa nasal derecha. En la otra imagen, el corte coronal de senos paranasales, observamos un papiloma invertido en la fosa nasal derecha que se extiende a la coana. Con respecto a la patología maligna nasosinusal, tenemos el carcinoma de células escamosas nasosinusal. En la tomografía de senos paranasales encontramos una masa con densidad de partes blandas, heterogénea, localizada en el seno maxilar izquierdo. Se asocia a destrucción de las paredes del seno con invasión de las estructuras adyacentes. Por último, en la patología maligna tenemos al linfoma nasosinusal, que es una gran masa lobulada con densidad de partes blandas, localizada en la cavidad nasal y senos paranasales, y tiende a remodelar el hueso, aunque puede erosionarlo. Ahora pasamos a otro tema, que son las patologías congénitas. Podemos tener defectos congénitos en la región nasofrontal, que se producen por defectos en el cierre de la fontanela nasofrontal con una defectuosa formación de la sutura frontonasal, lo que resulta en un fracaso en la separación de restos embriológicos neuroectodérmicos. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con abscesos, hemangiomas, fibromas, lipomas, granulomas y mucoceles. La neuroimagen es esencial para caracterizar estas lesiones, determinar su ubicación exacta y la presencia o ausencia de extensión intracraneal. En la imagen podemos ver, la primera imagen, un encefalocele frontonasal, en donde hay un defecto en la obliteración del agujero ciego y persiste la comunicación con el cerebro. En la imagen del medio observamos un glioma intranasal, que es un amartoma y no hay comunicación con el cerebro. Y por último tenemos el quiste dermoide, que es un defecto del desarrollo. El contenido es inespecífico. Otra lesión congénita que vamos a observar es la atresia de coanas, que se produce por una malformación en las coanas con la consiguiente disminución del calibre. En más del 90% de los casos, esta malformación afecta a las estructuras óseas, no solo cartilaginosas, de forma parcial o completa. Es muy rara la atresia coana donde haya solamente afectación cartilaginosa. En la imagen podemos observar un estrechamiento de la coana, una desviación del vómer hacia la derecha y un nivel hidroaéreo. Terminamos la parte de lesiones congénitas. Ahora vamos a entrar en la parte de lesiones adquiridas. Desviación del septum nasal, que tiene una clasificación según localización anatómica. Puede ser anterior, posterior, anteroposterior, focalizada en el caso del espolón septal. También tiene una clasificación según su morfología. Puede ser en forma de C o de S itálica. En esta diapositiva, en la parte superior, encontramos un tabique con un ligero desvío anterior hacia la izquierda, con una sinequia al cornete inferior. En la imagen de la parte inferior observamos un espolón hacia la izquierda en área 4. Ahora hablaremos de la fractura de tabique,
que según el plano de la lesión se puede clasificar en tres tipos. El tipo 1 se encuentra lesionado la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique. El tipo 2 hay lesión de la apófisis frontal o del maxilar. Y el tipo 3 las fracturas involucran la porción naso-etmoido-orbitarias. En el caso de perforación de tabique tenemos como causa las cirugías previas, el consumo de cocaína, el uso crónico de vasoconstrictores o esteroides tópicos, las infecciones, la rinitis crónica, la sarcoidosis, Wegener, sífilis, lepra, tumor de la línea media nasal, causa desconocida como la rinotilexis, que es el acto de hungarse la nariz con un dedo u otro objeto. En la imagen de la tomografía podemos observar una perforación del tabique en un paciente cocainómano. Es una perforación osteocartilaginosa. En esta imagen observamos una perforación de tabique por traumatismo por rinotilexis, afectando las áreas inferiores del septum. La granulomatosis de Wegener también es una causa de perforación de tabique. Es una vasculitis necrotizante sistémica de pequeños vasos de etiología desconocida. Se manifiesta como una masa destructiva del septum que se extiende por las fosas nasales hasta las órbitas. Forma granulomas que pueden afectar el paladar duro, formando fístulas oronasal y hasta destrucción completa del tabique. En la imagen observamos la ocupación de la fosa nasal derecha por material de partes blandas sin erosión ósea. En la imagen inferior observamos destrucción del tabique nasal en paciente con granulomatosis de Wegener. Para terminar, hablaremos del cordoma, que es una neoplasia de malignidad baja o intermedia que muestra una diferenciación notocordal. Se origina el resto de notocorda, son lesiones líticas, solitarias, destructivas y de muy lento crecimiento. La morbilidad y mortalidad están más en relación con la progresión local de la enfermedad que con la presencia de metástasis. La localización del cordoma es casi exclusivamente en la línea media, incluyendo el tabique nasal. La imagen presenta septos que separan lóbulos, márgenes discretos y una pseudocápsula fibrosa que realza tras la administración de contraste. Eso es todo. Muchas gracias.